El Colegio Médico de Santiago encendió las alertas ante el aumento de casos de influenza, esto en plena primavera, y también la falta de recursos en los hospitales públicos para enfrentar lo que queda de este 2025. Según un informe del gremio, existe una brecha cercana al 20% entre el presupuesto asignado y lo que realmente se ejecuta, lo que obviamente ha generado una deuda de arrastre. Queremos profundizar en estos temas y para eso tomamos contacto con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Metropolitano. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlo también. Bueno, partamos hablando de los virus, la influenza. ¿Por qué llegamos a la primavera y sigue tan presente todo en el ambiente? Hay mucha gente que todavía está resfriada, que no amanece bien. Sí, estamos viviendo un segundo pic en los casos de influenza, especialmente influenza tipo A. Después del aumento de casos que tuvimos en el invierno, tenemos este aumento de casos en primavera, que no es lo usual a lo que estamos acostumbrados. La influenza solía ser un virus claramente estacional, que era del invierno. Sin embargo, posterior a lo que fue la pandemia por COVID, el comportamiento de los virus respiratorios ha variado fuertemente y hemos tenido comportamientos inusuales como es este aumento en primavera. Frente a esto, es muy importante los llamados de autocuidado a las personas para que podamos evitar los contagios, especialmente de las personas más vulnerables, que son quienes pueden tener peores desenlaces con la influenza, que son las personas mayores inmunosuprimidas. ¿Y eso se va a mantener en lo que queda del año? Porque uno ve los termómetros, bueno, anoche llovió de manera inusual, pero ya estamos cerca de los 30 grados. ¿El verano también va a tener influenza presente? Estamos ahora con una situación estable, vamos a ver las próximas semanas, debería empezar a bajar, si es que se comporta como usualmente ocurren estos aumentos de influenza que luego bajan, pero las medidas de autocuidado se tienen que mantener esta semana, en el cual lo principal es el lavado de manos, también la ventilación frecuente de los espacios. En el caso de síntomas respiratorios, el uso de mascarillas en lugares cerrados está altamente recomendado en el metro, y también el no visitar familiares que sean personas mayores si uno tiene síntomas respiratorios como influenza, y también personas inmunosuprimidas o hospitalizadas. Ya, y este escenario que estamos viviendo en Chile en torno a la influenza con este segundo pic, prácticamente con altas temperaturas, ¿es el escenario que se ha repetido en el resto del mundo o pasó algo especial a este lado del planeta? No, en Estados Unidos, en el hemisferio norte, tuvieron la misma situación, en el cual vivieron una sobrecarga de casos de influenza prolongada en el tiempo, que causó muchísimas hospitalizaciones y muertes. Nosotros en Chile, por suerte, hasta el momento, no hemos tenido un aumento significativo de muertes por influenza. Y eso es gracias a nuestra cobertura de vacunación. Ahí nosotros vemos como en el caso chileno la cobertura de vacunación que hemos alcanzado nos está protegiendo, y la vacuna de influenza no protege contra la enfermedad, sino que protege contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Y en este caso está haciendo efecto si tenemos el riesgo de que, claro, como nos vacunamos, la duración de la inmunidad de la vacuna de influenza empieza a disminuir después de los 6 a 8 meses. Y eso claramente nos deja una situación de mayor desprotección, pero hasta el momento vemos cómo la inmunización en Chile ha funcionado. Eso es un llamado muy importante a que las personas, si no se han vacunado aún, hay puntos en los cuales aún pueden hacerlo. La vacuna de influenza está liberada para toda la población, y el próximo año participar oportunamente de la campaña de vacunación, porque sabemos que tenemos alta carga de enfermedad con estos virus. Ya, y este segundo pic de influenza, ¿cómo ha impactado la atención pública? Y aquí ya nos metemos en el otro tema con la falta de recursos. ¿Ha tenido un impacto directo en la posibilidad quizás de no atender a toda la gente que lo requiera? Ha generado una sobrecarga asistencial, especialmente tenemos los casos de los niños, del el grupo entre 5 y 14 años. Los hospitales pediátricos o que atienden a población pediátrica han tenido una sobrecarga importante, pero la pública y privada están respondiendo frente a los casos. Sí es muy importante el llamado a hacer un buen uso de la red asistencial. Los servicios de urgencia son para urgencias graves. En el caso de la influenza es para dificultad respiratoria, para compromiso de conciencia,
para manifestaciones graves de la enfermedad, sino tenemos que usar ya sea la red de atención primaria de urgencia o los controles regulares para evitar este sobrecarga de la red. Francisca, ustedes han denunciado ahí en el Colegio Médico la falta de recursos en los hospitales públicos. ¿Cuál es el diagnóstico al que llega este levantamiento de información que ustedes han hecho? Es una situación crítica, ya que sabemos que todos los años el presupuesto no alcanza. El presupuesto de la ley de presupuesto es en promedio 20% menor a la posterior ejecución. Y este año tenemos la misma situación. El presupuesto alcanza para 10,4, 10,5 meses del año, por lo que hoy día los hospitales están con serias dificultades, ya que se les está acabando el presupuesto para bienes y servicios. Y esto provoca obviamente dificultad en la gestión asistencial. Tenemos que hay cirugías que hoy día no la estamos pudiendo hacer y la estamos cambiando por otras con insumos que sean de menor costo. Estamos también con dificultad en varios centros para poder tener los exámenes que necesitan. Y esto tenemos dos puntos principales. Principal es necesitamos la suplementación para que los hospitales puedan terminar el año sin que eso signifique una afectación de la atención de los pacientes. Nosotros esperamos, se han tenido conversaciones con el Ministerio, esperamos que esa suplementación pueda hacerse a la brevedad para que los hospitales terminen el año como corresponde. Y luego el presupuesto que se está discutiendo hoy día, la ley de presupuesto, tiene que reflejar realmente el presupuesto precario que hace que finalmente del día gastemos más y la actividad asistencial sea peor. Y esto de la falta de recursos, ¿por qué no se ha podido solucionar? Porque estaba leyendo declaraciones que han hecho ahí ustedes en el Colegio Médico y esto, dicen, se arrastra hace ya 25 años, o sea, no es ni de este gobierno, ni del que pasó, ni del que pasó antes. ¿Por qué no se ha podido solucionar esto de que queden cortos de recursos los hospitales en el tramo final de cada año? Yo creo que tenemos que sincerar lo que cuesta la actividad hospitalaria. Creo que ha existido una voluntad de, haciendo un presupuesto menor, intentar que los hospitales gasten menos. Pero al final del día, o sea, tenemos que sincerar que los costos del funcionamiento en salud son más caros y no son más caros en Chile, son más caros en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy día la tecnología es más cara, porque hoy día los tratamientos son más caros, porque hoy día tenemos una población que está más envejecida y tiene más multimorbilidad. Y eso hay que sincerarlo. Y el país tiene que, finalmente es una decisión país, de si vamos a atender a las personas en plazos razonables. La red pública de salud podría atender a las personas con una mediana de 200 días, que es lo que se ha comprometido este mismo gobierno y que no se ha cumplido, si es que tuviera los recursos y la gestión necesaria para hacerlo. Sin embargo, no se ha priorizado esos recursos para poder atender a la población en los plazos que corresponden, y eso a mí me parece que es una discusión que tenemos que tener como país. ¿Estamos dispuestos a que las personas esperen años para atenderse? Creo que es algo que tiene que ser un compromiso de Estado de largo plazo en el cual tengamos los recursos necesarios para la atención de las personas. Salud tiene que ser prioridad y es una inversión como país a la cual no podemos postergar. ¿Y el peso de la responsabilidad dónde lo colocan? ¿En la falta de gestión política del Ministerio de Salud o en la falta quizás de sensibilidad del Parlamento que no ha entregado los recursos que se solicitan? En realidad, a nosotros nos interesa que lleguen los recursos a los hospitales. No sé bien dónde está la responsabilidad a nivel, el gobierno tiene que hacerse. Pero perdón, doctora, ¿el Ministerio de Salud pide más recursos, no le entregan los recursos que pide? ¿Es ese el escenario? Sí, yo supongo que es el escenario, entiendo que ese es el escenario, que hay obviamente hay un presupuesto fiscal que es limitado. Y ahí todos los ministerios intentan buscar que los presupuestos se les asignen, y nosotros como colegio médico, nuestra prioridad es que los recursos a salud lleguen y lleguen oportunamente para atender a las personas, porque eso no puede postergarse. Por lo tanto, nosotros esperamos y hacemos las alertas de que las suplementaciones tienen que llegar a los hospitales oportunamente para que puedan terminar el año, y tenemos que tener un presupuesto 2026 que nos asegure el funcionamiento de todo el año. Esperamos que las negociaciones, que el Parlamento también pueda hacer suya esta solicitud y que la ley de presupuestos manifieste un presupuesto a salud en el cual obviamente hay temas de gestión que se tienen que mejorar. El sector ha avanzado y puede avanzar mucho más,
pero también no podemos negar que la atención sanitaria tiene un costo que es elevado y si es que nosotros no lo entregamos, finalmente estamos negándole la atención oportuna a las personas y eso creo que como país no podemos permitirlo. Ya, ¿y esta carencia de recursos cómo se enfrenta en el día a día? Hoy día, no sé, viernes, ¿qué pasa en un hospital público en Santiago, en regiones? ¿Cómo se vive, se siente esta falta de recursos? Lo que ocurre con la falta de recursos, bueno, a los hospitales se les acaba el subtítulo 22, que es el de bienes y servicios, que es el que les permite comprar insumos, comprar exámenes. Y cuando se les acaba, empiezan una situación en la cual tienen que negociar con los proveedores para endeudarse con ellos. Ya. O sea, el que les entreguen los insumos, pero que el pago lo hagan después, que lo hagan en diciembre. Y así empieza como lo que se le llama como comúnmente el bicicleteo, en el cual tienen que hacer estos malabares. Y en estos malabares, obviamente, hay hospitales tenemos hospitales en la red metropolitana que se han quedado sin exámenes importantes para la atención de pacientes. Hay déficit de insumos que ocurre en esta situación de gestión que es muy difícil para los gestores porque si yo no tengo la plata para poder comprar los insumos como oportunamente, la gestión se vuelve cuesta arriba. Y eso es lo que nosotros hoy día pedimos, que exista la suplementación para que esa situación se pueda subsanar, para que no haya los déficits que tan mal le hacen a nuestra red asistencial y que podamos sincerar un presupuesto 2026 que sea para todo el año de la red. Salud tiene que ser prioridad en ese sentido. Ya, ¿y esta situación es la misma en todo Chile o esto es más afectado en los hospitales de Santiago? Entiendo que se repite a nivel nacional. Yo puedo hablar por los hospitales metropolitanos porque son los que represento en el gremio médico y son los que conozco mejor la situación, pero en nuestro Consejo Nacional los consejeros de otros regionales también reportan situaciones muy similares y también nuestra presidenta nacional así lo ha planteado al Congreso. Ya, y cuando usted dice que hay que suplementar recursos, ¿eso se puede hacer de un día para otro? Pues somos un país tremendamente burocrático, lo vemos en diversos estamentos, con una sola firma de alguien se pueden liberar recursos para enfrentar este último tramo. Sí, se puede, o sea, está en la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, el poder suplementar lo necesario para que los hospitales terminen el año. Eso es algo que se hace siempre en realidad y nosotros esperamos que ocurra y ocurra a la brevedad porque estamos teniendo problemas concretos en los centros por este déficit y es necesario que terminemos el año con los hospitales funcionando a su máxima capacidad y no con un funcionamiento mermado que provoca la falta presupuestaria. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Cómo ha sido la acogida de este llamado, estas vocerías que ustedes han entregado en los medios? ¿Han tenido alguna alerta, algún eco? Sí, yo creo que hay una disposición a que puedan existir las suplementaciones que esperamos que se puedan ver reflejadas en las próximas semanas. Si eso no ocurre, la red va a tener una situación mucho más difícil porque ya se acaba el presupuesto 22 que duraba, o sea, llegamos a los 10,5 meses efectivamente. Nadie quiere llegar a esa situación, por lo que esperamos y hemos tenido por lo menos en las comunicaciones una buena acogida. Esperamos que esto se pueda solucionar en las próximas semanas y sobre todo que en la discusión presupuestaria todos los sectores, estamos además en elecciones, no sabemos a quién le va a tocar el próximo gobierno, creo que todos los sectores tienen que tener una visión de país y visión de Estado en el cual aseguremos los recursos para que la red de salud pública funcione todo el 2026 y no tengamos recursos que son precarios e insuficientes para funcionar todo el año. Ya, ¿y esta brecha de recursos, este 20% que está faltante hacia fin de año, afecta solamente los insumos, los exámenes o también podría afectar eventualmente el sueldo del personal de salud? El sueldo nunca se ha visto afectado, el sueldo, ya que eso está por ley, se paga. Entonces no hemos tenido hasta ahora problemas en el pago de sueldos propiamente tal. A veces hay problemas con el pago de honorarios, pero no es el problema principal ahora, tiene que ver con los insumos. Y ahí esto es un efecto dominó que redunda en las listas de espera, todo va hacia el mismo lado en el fondo, ¿no? Claramente, o sea, nosotros el nivel de lista de espera que tenemos hoy día, que son más de 2 millones de personas esperando, necesitan de una red asistencial que esté a su máxima capacidad. Y ahí la Comisión Nacional de Productividad ha sido muy clara en su informe que hizo ya hace 5 años, en el cual dice
si es que Chile quiere responder a la demanda que tiene en salud, que es enorme, ya que tiene una población que envejece, también somos víctimas de nuestro propio éxito, ya que los pacientes hoy día, claro, no se mueren del infarto, por ejemplo, pero después viven más y tienen un cáncer. Y eso la red lo tiene que pagar. Y como país tenemos un nivel de nuestra red de salud y un nivel de salud que nos enorgullece a nivel internacional. Pero para mantener ese nivel necesitamos una red que, lo ha dicho la Comisión Nacional de Productividad, funcione de 8 a 8 y incluyendo los fines de semana. Ese funcionamiento pleno necesita de una gestión y de recursos que hasta ahora no se han priorizado. Y me parece que Chile merece y la población merece una atención oportuna. Y si nosotros decidimos esa atención oportuna, no podemos negarnos a que la red pública esté funcionando a su máxima capacidad. Yo espero una prioridad de cualquier gobierno que venga en ese sentido y que podamos asegurarle a las personas que se van a atender a tiempo. La red tiene la capacidad y los equipos de salud que están hoy día trabajando en la salud pública y privada también tienen la capacidad de dar esa respuesta. Ya. Y si se sabe que esto pasa todos los años, ¿no se puede levantar la alerta antes, quizás el trimestre pasado, para que no lleguemos con la falta de plata hoy día? Nosotros estamos de principio de año alertando esto y también lo hicimos en la ley de presupuesto anterior. Es algo que muchos actores han hace mucho tiempo advertido, por lo que creo que más que la latencia ha sido la decisión política de priorizar los recursos para el sector. Han existido aumentos bueno, los últimos 10 años Chile ha tenido un aumento de su presupuesto de salud que es importante, pero eso se condice con que los gastos en salud ya han aumentado muchísimo. Hoy día tenemos mejores tecnologías, tenemos que enorgullecernos porque nuestro sistema de salud pública ha incorporado esas tecnologías. Tenemos el Nirsevimab, que ha permitido tener 0 muertes. Somos el único país de Latinoamérica que ha tenido 0 muertes por virus sincicial, un virus que hoy día provoca la muerte de miles de niños a nivel internacional y en Chile tenemos la tecnología, la inmunización que nos permite eso. Nuestra red tiene esas tecnologías de última capacidad y eso ha significado recursos. Eso es motivo de orgullo y que tenemos que mantener. Y si queremos mantener el nivel y tener una mejor atención en términos de tiempos de espera, es que necesitamos priorizar estos recursos que nosotros venimos a impulsar como sector. Ya. ¿Y la falta de recursos se da solamente en los hospitales públicos o se repite también el escenario en los consultorios, en la atención primaria que hay en los municipios, en toda la capital? No, la atención primaria también tiene hartas brechas en términos de los exámenes que puede cumplir, los medicamentos con los que cuenta. También hoy día tenemos el problema en la ley de presupuesto que el reajuste para la atención primaria fue muy bajo. Eso también lo ha planteado nuestra presidenta en el Parlamento, ya que el per cápita se congela, o sea, es el mismo per cápita que el año pasado y tampoco la ley de presupuesto contempla una expansión de más comunas para la APS universal, por lo que claramente ahí también hay serias dificultades y una situación que es precaria en varios sentidos y que también tenemos que subsanar. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias, buen día.